días. Buenos días. Buenos días, hombre. Buenos días. Hay cafelito por ahí, Habíamos hecho una primera lectura en Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Vamos a hacer una segunda lectura en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 6. Versículos del 43 al 51 y luego del 60 al 69. Antes de dar paso a la parte principal de este culto, vamos a orar. Señor y Padre, te pedimos por tu infinita misericordia que guíes esta enseñanza, Señor, porque sabemos, Padre, que estamos sobre autoridad y tú eres nuestra cabeza, Señor. No queremos ni decir nada, ni interpretar nada que sea diferente a lo que tu palabra dice, Señor. Guarda nuestros corazones y nuestra mente, ábrenos nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es tu voluntad revelada en las Escrituras. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 43. Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora saltamos al versículo 60 y dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pues respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vemos aquí, tanto en la lectura de Juan 3 como en esta de Juan 6, que el Señor utiliza un lenguaje, bueno, esto es griego, pero nosotros al castellano tendemos a utilizar palabras y a variar los términos de las mismas palabras. Uno de los términos que podemos ver aquí es poder, ¿sí? En dos sentidos: poder en el sentido de tener la capacidad, y poder en el sentido de permiso. ¿Puedo? Y tú pasas: sí, puedo, sí. ¿Sí? Cuando uno pide permiso, puedo. Nosotros, por lo menos en Latinoamérica, en Colombia, utilizamos mucho puedo y
Y hay otro sentido, que es el sentido que está diciendo aquí el texto, es poder en el sentido de tener la capacidad. Hemos hablado anteriormente acerca de la predestinación, la salvación eterna, acerca de esta salvación eterna desde los puntos de vista de Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, también incluso Pablo, San Agustín. Pero hoy vamos a hablar acerca de alguien que tocó el mismo tema, pero del cual nosotros no podemos tener ninguna duda, y como cristianos tampoco podemos estar en desacuerdo. Con relación a los otros cristianos, históricamente hablando, que defendieron una u otra posición acerca de la elección de Dios, de la salvación y la predestinación, podemos podemos disentir libremente de ellos, pero ninguno de ellos en conjunto, individualmente, puede ser autoridad, ni lo tenemos que tener como autoridad principal acerca de este tema, pero Jesucristo sí. Entonces, vamos a ver algunas declaraciones cruciales que hizo Jesús con respecto a la capacidad del ser humano o a la falta de ella para llegar a Él o para llegar a Dios. Vamos a ver el capítulo 6, versículo 65. ¿Qué dice? Y por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí vemos, como le decía Julio ayer, vamos a hacer un poco aprender un poco de español. Sí. Aquí dice, nadie puede venir a mí, o sea, nadie, un negativo universal, puede venir a mí si no se lo ha concedido, o si no se lo ha dado, o si no se lo ha permitido el Padre. Esto es una condición. Nadie puede venir si el Padre no se lo concede. Cuando estuvimos leyendo en Juan 3, decía, capítulo 3, versículos 3. Dice, y el versículo 5 también dice lo mismo, más o menos. De verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, es una condición, no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, quiere decir que está utilizando una palabra y una condición. Nadie puede nacer, si no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición para ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. ¿Vale? Entonces, vamos otra vez al versículo 6. Y dice, que nadie, vamos a utilizar esta palabra así, vamos a utilizar esta palabra de nadie en el sentido de negación, ninguno, de ninguna persona, y la palabra poder, con el sentido que tiene el texto, es tiene la capacidad, o sea, nadie está capacitado. Versículo 65 dice, por eso os he dicho que nadie, ninguna persona puede, o sea, está capacitada para venir a mí si no le es dado por el Padre. Esto es un absoluto negativo. Ninguna persona puede venir a Jesucristo, ninguna, o sea, no hay excepciones, salvo la que coloca aquí, si no
le es concedido del Padre. Una pregunta: ¿el hombre en sí mismo, de acuerdo a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, tiene la capacidad de venir a Jesús? No. Vale. Otra vez, ¿algunos hombres tienen la capacidad de venir a Jesús por sí mismos? O sea, quiere decir que al hablar castellano, al hablar español, entendemos que cuando dice ninguno, en ninguno está capacitado para venir a Dios. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Con relación a lo que hayan dicho los hermanos de la Iglesia a través de la historia, todo eso es muy respetable, pero como hemos dicho, no son la autoridad final. Pero Jesucristo sí que lo es. Entonces, eso sí, que cuando tú ves a Agustín de Hipona, a Jonathan Edwards, a Calvino, a Lutero y al apóstol Pablo tener una misma posición, pues quizás no son la autoridad final para determinar si creemos o no en esto, pero ayuda mucho, ¿no? Saber que hay hombres de Dios que han estudiado la palabra y que han sido inspirados por el Espíritu Santo y que mantienen la misma posición que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí es una excepción. Vamos a ver, ahora ya hemos visto el versículo 65, hemos visto el capítulo 3, el versículo 65, hemos visto el capítulo 3, ahora vamos a ver algo, dice aquí Jesús en el versículo 65 del capítulo 6, dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Dónde dice eso? Por eso os he dicho. O sea, ya lo habrá dicho en algún momento, ¿no? ¿Dónde lo dice? Vamos al versículo 44. Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, por eso os he dicho, o sea, él dice primero aquí: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 65 dice: y dijo, por eso os he dicho. Se está recordando el versículo 44. Si no le fuera dado el Padre. Aquí hay en castellano hay cierta ambigüedad acerca del versículo 44, si no le trajere el Padre. Hay algunos textos que dicen si no fuere atraído por el Padre, si no fuere dado por el Padre. Se puede traducir de diferentes maneras, pero el texto en griego es menos ambiguo. O sea, el texto da a entender de utilizar la fuerza, ¿sí? Arrastrar. ¿Sí? Vamos a buscar unos versículos donde se utiliza la misma palabra atraer o traer, atraer, dar. Esa misma palabra lo utiliza en otros textos, y vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 6 dice Santiago capítulo 2, versículo 6 dice: no son los ricos, dice, pero vosotros habéis menospreciado al pobre, no son los ricos los que os oprimen y personalmente arrastran a los tribunales. La palabra arrastrar es la misma palabra que utiliza en verso 44, atraer. ¿Sí? Si cambiamos la palabra, la traducción al castellano actual, al español actual, y utilizamos, en vez de arrastrar, utilizamos la palabra atraer, ¿qué diría? Leamos el capítulo 2 de Santiago, el versículo 6, con esta palabra traducida como atraer. No son los ricos los que os oprimen y personalmente os atraen a los tribunales. Suena mal, ¿no? No os atraen a los tribunales, os arrastran a los tribunales. ¿Alguien qué pasa?
Vale. El verso, la palabra que utiliza aquí es el quise, como en Juan 6:44, arrastrar. Atracción en el sentido de una atracción atraído por una fuerza superior, o sea, arrastrados. Sí. Hay otro versículo en Hechos, el capítulo 16, versículo 19. Veamos, Hechos capítulo 16, versículo 19, dice así: pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante los tribunales. Nuevamente la palabra que utiliza aquí es el quise, arrastrar, la misma palabra que se utiliza en Juan 6:44, arrastrar. Nuevamente, vamos a utilizar atraer o persuadir. Utilicemos la palabra persuadir, que es una de las traducciones que se utiliza. Prendieron a Pablo y a Silas y los sedujeron hasta la plaza ante las autoridades. Te voy a seducir atrayéndote, agarrándote a la fuerza. Eso no es seducir, eso es arrastrar por la fuerza. Entonces, en castellano, en español tenemos muchas veces ambigüedad acerca de la palabra seducir, atraer, pero en griego no. Entonces, el punto al que quiero llegar es que no sabemos por qué utilizaron esta traducción de atraer o de seducir en vez de arrastrar en español. O sea, me imagino que para no decir, vamos a ver el versículo 65, vamos a ver arrastrar, ¿no? Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera arrastrado por el Padre. Realmente es lo que está diciendo. El Padre lo está arrastrando a uno. O sea, el Padre nos ha arrastrado a nosotros a Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero a lo mejor sonaba un poco fuerte en castellano y dijeron: oye, podemos utilizar la palabra atraer, pero en el sentido griego, atraer por la fuerza. O sea, obligar, o sea, agarrar y traerlo a Cristo. Entonces, el texto es claro. Ya con esto podríamos considerar zanjada la discusión acerca de si uno por propia voluntad puede venir a Dios o si esa persona es arrastrada por parte del Padre para venir a Jesucristo. ¿Vale? Yo he estado dándole vueltas. De hecho, he escuchado y reescuchado y leído acerca de este tema, principalmente, casi todos lo sabéis, por parte de Sproul o algún reformador antiguo. Y como siempre tenemos la duda, ¿no? de qué papel desempeñamos nosotros en la salvación. Sabemos que somos humanos y queremos algo de gloria, pero cuando Dios nos despoja de ella, nos avergonzamos. Nosotros muchas veces creemos que podemos llegar a Dios por nuestros propios medios. Creemos que podemos complacer a Dios en nuestras propias fuerzas. Pero Jesucristo nos está diciendo que nadie, ninguna persona, ningún ser humano, ni siquiera ni algunos, ni nadie, o sea, nadie, ninguno, tiene la capacidad de venir a Él si Dios no lo arrastra. El texto está claro. Ya nosotros, si queremos discutir con Dios, eso entendámonos nosotros con el Señor, pero el texto es claro.
¿Qué quiere decir? Ahora, ¿cuál es el medio que Dios utiliza? ¿Cómo hace Dios para arrastrarnos? ¿Cómo nos seduce Dios a nosotros para llegar a Él? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando se dice muertos es que un muerto no se mueve. Y para eso vamos a ir a Juan 3. Vamos a ir a Juan 3. Versículo 3. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vemos aquí a Nicodemo, un maestro de la ley, un teólogo, un abogado, una persona que tiene conocimiento de la ley, hacer una pregunta, y Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo. De los que están aquí, ¿quién decidió nacer? Hay una hermana que sí. De los que estamos aquí, ¿quién decidió nacer? Estoy completamente seguro que ninguno decidió nacer. Físicamente es imposible. Y espiritualmente también. Tiene una solución. Menos ella. Entonces, físicamente es imposible nacer de nuevo. Físicamente. Y también lo es espiritualmente. Es imposible. Dice, y para ir al reino de Dios hay una condición necesaria. Hay que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo lo haces? Si no lo puedes hacer. Ahí es donde entra la soberanía de Dios. Ahí es cuando Dios dice, porque yo arbitrariamente he decidido coger de entre todos los condenados, porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y cuando dice todos, es todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahora me arrojo mi superioridad divina y arrastro a algunos a Cristo para salvación. Podremos decir, wow, ¿cómo es posible? Dios es injusto. Arrastrarlos a todos. ¿No? Pero bueno, esto es misericordia, ¿no? Y la misericordia no es algo que se exija, sino ya deja de ser misericordia. Dios se arroja el derecho de escoger a algunos, o sea, arrastrar a algunos, y a otros no. O sea, en otras palabras, aquí hay dos cosas: justicia y misericordia. Justicia para el que no escogió y misericordia para el que arrastró. ¿Está claro, no? O sea, el texto no tiene, o sea, no podemos, podríamos discutir acerca de la posición arminiana, semipelagiana, agustiniana, calvinista y todas estas posiciones. Personalmente soy calvinista, así que... Pero
ninguno de ellos, a ellos podríamos objetarle, pero a la palabra de Dios que nos está diciendo aquí, en el capítulo 3, que nadie puede entrar en el reino de Dios si no naciere de nuevo. Y como sabemos que nadie puede decidir nacer, tiene que haber un agente activo que nos haga nacer. En el caso mío fueron mis padres, físicamente. Pero en el caso espiritual, ¿quién? Dios. ¿Por qué? Dios decidió arrastrarnos a Cristo y así poder tener herencia, entrar a la vida eterna, el reino de Dios. Entonces, si leyéramos todo el capítulo de Juan poco a poco y vemos los condicionales, si leyéramos pausadamente, que yo sé que lo hacemos, pero yo muchas veces voy como un tiro. Quiero terminar los 69 versículos del capítulo 6 y a veces dice, ay, qué tal cosa que hace, apenas voy por el 41, me falta todavía 20, pero lo hacemos muchas veces y pasamos de largo y nos olvidamos de las comas, de acentos, nos olvidamos de cosas y por eso muchas veces pasamos cosas tan evidentes como las reglas gramaticales. Y eso nos quita un poco de entendimiento acerca de la palabra del Señor. Aquí estamos los que estamos. El Señor sabe a quién ha arrastrado a Cristo. El Señor sabe a quién ha arrastrado a Cristo, yo no lo sé. Yo sé que me siento seducido por Dios. No quiero dejar de buscar al Señor. Hay algo en mí ahora que no había antes. A mí me predicaron muchas veces el Evangelio y ni fu ni fa. Pero llegó un momento en que me sentí seducido por Dios. Y fue que fui arrastrado por Él, porque yo, por mis propios medios, seguiría en el mundo, disfrutando de los placeres de la carne, pasajeros, pero placeres al fin. Los tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Pero hay algo algo que cambió en mí, cuando estaba muerto en mi delito y pecado y estaba en la carne. Y eso fue la obra del Señor en la regeneración. El Señor me hizo nacer de nuevo cuando yo estaba muerto, y fue cuando yo tuve fe. Nosotros tenemos un axioma en la teología reformada que la regeneración, el nuevo nacimiento, precede a la fe. No se tiene fe y luego se nace de nuevo. Tiene que haber algo, alguien que haga algo para que nosotros podamos creer. Si no estaríamos ahora mismo con una litrona o algo ahí. Si caminamos 150 metros, vamos a ir al Arenal y veremos langostinos a izquierda y a derecha con unas jarras llenas y unas pajitas largas tomando y esas cuestiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han sido todavía traídos, no han nacido de nuevo. Es posible. Entonces me siguen. O sea, nosotros no pudiésemos buscar a Dios si Dios no nos atrae. Cuando todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios decidió soberanamente, por su propia voluntad, arrastrarme a mí y a los que estamos aquí. Si es que tú has nacido de nuevo, y si has nacido de nuevo, entonces, dice el versículo 3,
Si has nacido de nuevo, verás el reino de Dios. Si no has nacido, no lo vas a ver. Si has nacido de nuevo, verás el reino de Dios. Pero si no, no lo vas a ver. ¿Qué diremos a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Yo sé que muchas veces tomamos decisiones, como sucede aquí justo en los versículos posteriores, al versículo 66 del capítulo 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos, los que iban, vamos a ponerlo, contextualizar esto a hoy en día, muchos de los que venían a la congregación al escuchar al Señor Jesucristo, dejaron de andar con él. Y Jesús, se fueron. Y Jesús dice a los 12, ¿queréis iros también vosotros? ¿Habéis oído que Dios arrastra en su gracia irresistible al hombre para que crea en Cristo Jesús? Sé que muchos, no solo aquí, sino en todas partes, se alejarán de Cristo. Pero tú, ¿queréis iros también? ¿Te quieres ir? ¿Queréis negar el Evangelio? Esto es el Evangelio. Es un don de Dios, es un regalo gratuito que ni tú ni yo merecemos. No hemos hecho nada para merecerlo. Dios no nos debe misericordia, Dios nos debe justicia. Pero Él ha tenido misericordia. Y dice, Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué haremos? ¿Nos volveremos atrás? ¿Dejaremos de andar con el Señor? Porque esta verdad es una verdad dura. Dios nos despoja de todo ego, de toda gloria, para decir, yo busqué al Señor. Tú no has buscado a nadie. Yo no he buscado a nadie. El Señor me arrastró y me sedujo. Y para eso yo le digo, gloria a Dios. Amén. Me atrajo, porque si no estaría yo en el mundo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y de nada aprovecha. Eso lo dice aquí en el texto. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, hermanos, para entrar en el reino de Dios, os es necesario nacer de nuevo. Y eso, roguémosle al Señor que tenga misericordia de nosotros y de nuestros familiares y de nuestros amigos y de nuestros vecinos, y digamos, Señor, ten misericordia de ellos así como has tenido misericordia de mí, porque si tú no los arrastras no van a venir. Adivina cuál es el anzuelo para arrastrar a la gente al Señor. ¿Cuál es la mano que agarra al muerto en el agua para sacarlo y darle vida? El Evangelio. Predica el Evangelio para que Dios arrastre a esa persona y la traiga aquí. Y esa persona tenga fe. Y esa persona diga, gloria a Dios, gracias Señor porque me has arrastrado, porque si no, no hubiese podido estar aquí hoy glorificándote y alabándote y aprendiendo tu palabra.